Buena cabros, cabras, me llegó un mensaje por Instagram que me llamó mucho la atención porque la verdad es que era una buena pregunta. Era si realmente afectaba tener el pelo largo al buscar trabajo. Esto porque subí algunos videos de el primer trabajo como ingeniero, etcétera, etcétera. Y bueno, les voy a contar de acuerdo a mi experiencia y a las entrevistas que he tenido, etcétera, etcétera. El, bueno, el pelo largo de repente ha sido un tema quizá en años anteriores porque hasta en el colegio no te dejan usar el pelo largo. No sé cuál es la idea detrás, quizá es algo de disciplina, quizá es algo de verse formal, entre comillas, porque vamos a estar de acuerdo que tener el pelo largo no afecta en nada, ni a los estudios, ni a la forma en que trabajas, ni nada. Entonces, primero voy a partir con las prácticas y después con los trabajos, las entrevistas de trabajo ya reales, digamos. Yo tuve 3 prácticas y, bueno, la primera fue en el sector de la aviación, por así decirlo, bueno, si lo dije en otro video, el LAN, la TAM, pero fue con una empresa externa que la TAM contrataba. Y la verdad es que no tuve ningún problema en esa empresa, tampoco tenía el pelo largo en ese momento, que fue hace varios años atrás. Pero la verdad es que había gente con el pelo largo. Yo básicamente lo que hacía era sacar los maletos de los aviones. Esa era mi práctica como ingeniero mecánico, aunque no lo crean. Yo era operario, así que tenía que sacar maletas, recibir los aviones con esas luces, etcétera. Así que realmente tener el pelo largo no afectaba más que la formalidad. Y realmente no me afectó, no se preocuparon demasiado. Ahora, esto lo debía haber hecho antes de empezar a hablar, pero una cosa es ir a una entrevista de trabajo así como estoy yo ahora, y otra cosa es ir así. Cambia, ¿o no? Porque claro, puedes tener el pelo largo, pero también tienes que tener un poco de formalidad si estás yendo a buscar trabajo. Me lo voy a sacar porque me molesta. Entonces, al menos en esa empresa no tuve ningún problema en particular. Ahora, en la segunda práctica la hice en el sector de alimentos, digamos en una empresa que faenaba cerdos y los distribuye, digamos, a lo largo de todo el país, internacionalmente, etcétera, etcétera. Ahí sí tuve problemas, porque, bueno, esta empresa, como les dije, era del sector de alimentos, y yo tenía que entrar a la empresa misma, no a la faena, digamos, pero tenía que entrar a la empresa. Y por motivos de la empresa no dejaban tener el pelo largo. Y si lo tenías que andar todo el día con una de estas, no sé cómo se llaman, pero gorros que te tapan el pelo. Y bueno, en verdad no fue tan cómodo, la verdad, porque yo no estaba en la parte de faena, no estaba con los alimentos, yo estaba en la parte de maquinaria. Entonces no tenía nada que ver, pero bueno, igual tenía que andar con el pelo muy amarrado, muy dentro de la cosa. Ahí tuve un par de problemas porque me llamaba mucho la atención por este tema de tener el pelo largo, a pesar de que lo tenía amarrado en el gorro, etcétera. También, por alguna razón, también era algo higiénico, supongo, supuestamente para no cuestionarlo, pero también la barba era un tema. Por ejemplo, ahora la barba no la tengo tan larga, pero no la podía tener así, por temas de la empresa. Ahí yo creo que lo entiendo un poco porque eran alimentos, digamos. Te imaginas ahí, te compras una bandeja de carne y te sale con un pelo. No sería muy agradable, así que lo entiendo perfectamente. En la tercera práctica, ahí era una práctica más corporativa, digamos. La segunda era más de como ayudante ingeniero, por así decirlo, y la tercera ya era como ingeniero mismo, ingeniero junior, así se llamaba. Bueno, y la primera era de operario, claramente. En la tercera tuve un par de entrevistas a nivel corporativo, digamos, para los que son de Chile, tuve esta entrevista en Las Condes, ahí en los edificios gigantes y la weá. Y bueno, en una entrevista en particular sí tuve problemas con el pelo. Realmente era una empresa grande, era de mensajería internacional, digamos, correo internacional. Y nada, tuve la entrevista, también me hicieron hablar en inglés un poco, hablar de mí, etcétera, etcétera. Se veía que era una empresa grande. Y al final de esa entrevista me dijeron, pero te va a cortar el pelo, ¿verdad? Y yo dije como, ¿realmente es necesario? Lo pregunté, cara de palo. Me dijeron,
la verdad es que nosotros no tenemos problemas, pero el jefe que tenemos es un poco a la antigua y no vas a poder estar así. De hecho, me dijeron que realmente me tenía que cortar el pelo sí o sí, no tenía posibilidad. Y nada, yo en verdad estaba dispuesto a hacerlo por un tema de que no me quería atrasar la U, digamos. Prefería cortarme el pelo que atrasarme. Al final no quedé en esa empresa y quedé en otra, así que mejor. Y en esta otra empresa que quedé, también era a nivel corporativo, en una oficina, en Las Condes, la weá. Y nada, la verdad es que yo tuve esa entrevista con el mismo jefe que iba a tener y le pregunté directamente como, oigan, ¿ustedes tienen un problema con que tenga el pelo largo o la barba, qué sé yo? Y la verdad es que no, nada. O sea, me dijeron como, dale, o sea, mientras tengáis el pelo tomado, cosa tuya si tenías el pelo largo, ¿no? Y eso se agradece porque creo que anteriormente la cosa no era así, o sea, o tenía el pelo corto o nada, o sea, no entrabas y no sé si entra en la categoría de discriminación, como podría ser con los tatuajes, etcétera. Pero bueno, supongo que cada empresa tiene su forma de ver las cosas al final. Ahora ya en los trabajos realmente como ingeniero así mismo, en la primera pega que tuve no tuve grandes problemas, la verdad. Esta pega era en plena pandemia, así que la entrevista se hacía por Zoom, básicamente. Luego, después una vez que estaba dentro, fui presencialmente, digamos, a la oficina, etcétera. Pero realmente ni siquiera se me mencionó. O sea, yo hice la entrevista con pelo largo, obviamente tomado, siempre tomado. No vaya a ir así, y en ningún momento me lo mencionaron. De hecho, cuando llegué allá a la oficina, obviamente sí llama un poco la atención porque nadie más tenía el pelo largo, que era algo así como, chucha, no sé si la estaré cagando acá. Pero la verdad es que no, mientras tuviera el pelo largo, el pelo tomado, así, de esta manera tampoco tenéis que ser como experto en la weá. Simplemente así y ya te veo un poco más ordenado, te veo un poco más decente, si es la palabra, no creo que sea la palabra, pero bueno, así se entiende. Y ningún problema. Y eso que era una oficina corporativa en La Esconde y weá. No era La Esconde, era en escuela militar, realmente. Pero nada, estaba al mismo nivel con otro ingeniero y no tuve ningún problema, ni siquiera me lo mencionaron y la verdad es que se agradece bastante. Y ahora en la última pega, en el último trabajo que estoy, en otro sector totalmente distinto, no es corporativo, es más en terreno. De hecho, esa es la minería y tampoco nadie me lo mencionó. La verdad es que incluso yo lo mencioné, así como, oye, no me han dicho nada por el pelo, no tienen ningún problema, ¿verdad? No, nada, la verdad. Siempre que andís con el pelo tomado por temas de seguridad, más que nada en terrenos, en temas de seguridad que tenéis que andar con el pelo tomado. De hecho, las mujeres también se lo dicen, pero es más por un tema de seguridad que por un tema de verse decente o ordenado o cualquier otra cosa. Como conclusión final, creo que las cosas realmente han cambiado durante los años. Me acuerdo, realmente yo estuve en dos colegios, no eran particularmente destacados ni nada. Los dos eran particularmente subvencionados, pero no eran, no sé, en uno creo que pagaban 60 lucas mensuales y en el otro 20 lucas mensuales. Eran buenos, sí, al menos yo los consideraba buenos, pero en eso sí había un tema con el pelo largo. O sea, en el primero, que era un poco más católico, por así decirlo, no era católico realmente, pero era tirado, nos hacían rezar, pico, nos hacían rezar y teníamos religión. Y sí, incluso te medían el pelo, así como la regla era que no te topara la camisa, la barba, no podías tener ningún pelo en la cara, básicamente. En el otro era un poco más relajado con el tema del pelo, pero sí la barba era un tema. Aunque no lo crean, había gente que iba en tercero medio y ya tenía barba. Uno de ellos era yo. Claro, la barba sí era un tema, pero igual se entiende, se puede llegar a entender. No sé. También sé que hay colegios, por ejemplo, en la capital, en Santiago, que te dejan ir con pelo largo, con pelo teñido, con aros o qué sé yo. En los trabajos también sabía de personas que sí o sí se tenían que cortar el pelo. De hecho, a mí me decían eso, o sea, una vez que entra a trabajar te vas a tener que cortar el pelo, así que aprovecha. Ese era el lema en la universidad con el pelo largo, pero la verdad es que me ha sorprendido gratamente porque el tiempo avanza, al final la gente se va dando cuenta que en realidad no afecta en nada. Incluso ahora está haciendo tema con los tatuajes también, que en realidad no afectan en nada y no debería ser un tema, no debería hablarse tampoco.
Y eso, espero que eso siga evolucionando. Obviamente hay empresas como alimentos y otro tipo de empresas a las que no se me ocurre en este momento, pero que obviamente es un tema de por qué es necesario, realmente necesario, y no por simplemente decirlo, no por un tema de apariencia. Esa es la experiencia al menos que he tenido yo, y espero que sea así en otros países. Si hay alguien de otro país, por favor comente su experiencia acá abajo, o alguien que haya tenido una buena o una mala experiencia con este tema, también coméntela. Siempre es interesante saber cómo es en otras partes también. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, suscríbanse, me gusta, bla bla bla, y nos vemos en el siguiente. Chao.